Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Martes de Pregúntenle al Eli y el Eli ya está con nosotros. Eli, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto, ¿cómo estás tú? Muy bien, todo afortunadamente. Todo bien, todo bien. Tú sigues todavía, bueno, pues sí, todavía resguardado, ¿no? Tomando precauciones. Pues trato de tomar todas las precauciones del caso porque tengo factores de riesgo, pero bueno, poco a poco hay que empezar a retomar el ritmo normal de la vida. Yo también trato de tomar, Eli, yo también trato de tomar. Definitivamente. Eh, de tomar tratamos todos, ¿eh? Bueno, Eli, aquí está ya tu público muy, muy preguntón. Vamos a ver, ¿con qué vamos a empezar? Este, bueno, Sonia María Núñez Espinosa dice, excelente martes con Eli. Todavía no pregunta nada, pero ya dice excelente. Todavía ni empieza el programa y ya dice que excelente el martes con Eli. Muy bien, me gusta mucho eso. Sabe, Este, sabe. ya Sonia es, sabe. exactamente, exactamente. A ver, dice Marco Alfaro, Don Eli, los economistas coinciden en que las soluciones estructurales que necesita el país nos ayudarán a ver resultados en 4 o 5 años, pero para el golpe que nos vamos a llevar en el 2021, ¿qué se propone para al menos minimizarlo mientras se hace lo importante? Bueno, yo creo que el golpe se suaviza precisamente empezando a tomar las decisiones de mediano y largo plazo desde hoy, porque eso es lo único que le manda a los mercados la señal de que el país está haciendo las cosas en serio esta vez y por lo tanto permite que se abran esas puertas para el financiamiento. Eh, si nos concentramos solo en medidas de corto plazo, dice que para suavizar el golpe no vamos a hacer las medidas de mediano y largo plazo y entonces los mercados nos van a castigar el doble. Eh, Mientras tanto, por supuesto, no podemos solo tomar las medidas que van a tener un impacto en 2 o 3 o 4 años. Hay que también tomar medidas de corto plazo, muchas de las cuales han sido sugeridas. Eh, el no pago de anualidades, que ya es algo que está considerando la Asamblea Legislativa, puede generar un ahorro significativo. El no pago del salario escolar, que hay hasta el fundamento jurídico para no pagarlo, porque la sala segunda determinó que es un aumento salarial, no un plus salarial, y la regla fiscal dice que cuando se supera el 60% de endeudamiento no hay ajustes salariales, no hay aumentos salariales, de manera que ahí ya está el argumento listo. Y así como esas, hay otras medidas. Eh, Muchos colegas economistas hemos estado cada uno por su lado proponiendo algunas medidas, analizando diferentes aspectos del presupuesto nacional para encontrar partidas donde hay potencial de recorte y hay que prestarle atención a esas propuestas. Hay muchas medidas de corto plazo que se pueden tomar que tendrían un impacto inmediato en la reducción del gasto, que si eso se hace en conjunto con las medidas más estructurales, lo único que hace es multiplicar las buenas señales que se mandan a los mercados. Uh-huh. Johnny Vega Montero te pone una misión imposible. ¿A qué nivel estimas que cierre el tipo de cambio a fin de año? ¿Y de qué depende en este momento su variación? Te pregunta Johnny Vega. Voy a llamar a Madame Gandara te, a te digo, pedirle el te- pronóstico. No, yo no hago pronósticos de esa naturaleza porque no hay forma de proyectarlo con un modelo económico, porque ya lo que entra en juego en este momento son factores que se salen, digamos, de la normalidad, de lo que uno podría modelar. Eh, 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 los factores, digamos, reales se vienen presentando desde marzo. Se cayó el turismo, ingresan menos divisas, se cayeron los flujos internacionales de inversión, de capital, no solo en Costa Rica, en todas partes, cayó la inversión extranjera directa, entonces ingresan menos divisas. Por otra parte, pues también hay menos importaciones, por lo tanto eso compensa parcialmente, hay menos necesidad, menos demanda de divisas, ¿verdad? Pero los factores reales, digamos, ahí están. Lo que está en juego en este momento es
un tema de confianza, de que la gente está asustada, la gente está preocupada, de que no pareciera que el camino para un acuerdo nacional esté claro y por lo tanto no pareciera que el camino para una negociación con el Fondo Monetario Internacional esté allanado y por lo tanto ante la falta de ese eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional podría producirse digamos, un default del gobierno y en cuyo caso, bueno, aquí se descalabra todo, ¿verdad? Tasas de interés, tipo de cambio, etcétera. Pronosticarlo es imposible porque además depende de factores extraeconómicos, ¿verdad? Si mañana el gobierno dice, tenemos una nueva propuesta y la presenta y el público abrumadoramente la apoya y se van al Fondo Monetario Internacional, listo, no sucedió el escenario apocalíptico, ¿verdad? El tico, esta pregunta que te hago yo, el tico, así como el argentino es el caso, por supuesto, número uno, pero también en México se hace históricamente, cuando hay desconfianza en el país, cuando hay desconfianza en el entorno del propio país, el ciudadano compra dólares. ¿El tico también lo hace? Yo creo que también, y de hecho me parece que la subida del tipo de cambio en las últimas semanas es eso, ¿verdad? Hay una combinación de factores. Para empezar, este año entró en vigencia un cambio en el año fiscal. Antes el año fiscal terminaba el 30 de septiembre y entonces en estos meses de octubre, noviembre y diciembre, muchas empresas traían dólares para cambiarlos a colones y pagar sus impuestos. Ahora el año fiscal, a partir de este año, el año fiscal termina el 31 de diciembre. Entonces esa estacionalidad del mercado se varió. Eso probablemente se va a dar en el primer trimestre del próximo año. Entonces, aparte de la caída en el ingreso de dólares por el turismo, por la caída de las exportaciones, por la caída de la inversión extranjera directa, ahora también tenemos este fenómeno de que ese factor estacional este año no se está presentando, entonces no hay ese ingreso de dólares. Pero yo sospecho que parte de este aumento del tipo de cambio en las últimas semanas también se debe porque es muy coincidente en el tiempo, al temor del público costarricense de que las cosas se descalabren y entonces es normal, no son solo los latinoamericanos, ¿verdad? En inglés hay un término para esto, se llama flight to safety, ¿verdad? Un vuelo a la seguridad. La gente siempre va a buscar una moneda más fuerte o un instrumento de inversión más seguro para proteger su capital o su riqueza o lo que tenga, ¿verdad? Claro. Luis Diego Carballo ya se quiere cargar al INA, al Instituto Nacional de Aprendizaje, y te pregunta, ¿cuánto nos cuesta un alumno en el INA? ¿No es mejor pagarle la carrera en un lugar especializado y nos ahorramos todos esos salarios? Bueno, no le puedo responder con propiedad porque no conozco el dato, no sé cuánto cuesta un alumno en el INA. Lo que sí puedo decir es que el INA necesita remodelarse por completo, renovarse por completo. No podemos seguir con un INA cuya oferta curricular no depende de las necesidades del público, sino de las capacidades de los maestros que tienen planilla. Una institución como el INA no debería tener maestros en planilla, los debería de contratar por servicios profesionales, dependiendo de las necesidades que se vayan detectando. Y si eso no se puede hacer, pues sí, habría que mejor darle ese dinero a las personas para que vayan y se capaciten en otro lugar. Pero bueno, no tengo los datos a mano. Claro. Aquí alguien te pregunta acerca, bueno, alguien está comentando acerca, y aparte en el país, en Costa Rica, se está comenzando, está empezando a subir otra vez la discusión en torno a el oro que puede haber en el subsuelo tico y la prohibición que hay en Costa Rica de explotar ese oro. ¿Cuál es tu posición al respecto, Eli? Si te refieres a la pregunta de doña Eva Gold. Eva Gold, que ya no sé si casualmente pregunta por el oro y se apellida Gold. No sé aquí cómo está la cosa, pero...
no hay casualidades en esta Ella, vida. ella, ella pregunta concretamente si acaso el turismo ecológico que busca tanto a Costa Rica o que buscaba a Costa Rica se fuera a afectar por si acaso Costa Rica decidiera explotar el oro, pero yo quería ampliar un poco más la pregunta, ¿no? Claro. Bueno, primero, en respuesta a doña Eva, eh, yo no creo que el turista deje de venir a Costa Rica porque en Costa Rica haya explotación legal, ordenada, decente del oro. Eh, México es un país petrolero y no es el que tiene los mejores estándares de explotación petrolera y es una potencia turística. Noruega es un país petrolero que sí tiene de los más altos estándares de explotación petrolera y eso no impide que la gente visite Noruega, ¿verdad? Y así por el estilo podríamos dar decenas de ejemplos de países que son mineros o son petroleros y siguen siendo potencias turísticas o por lo menos tienen una visitación turística significativa. Entonces, yo no creo que ese sea el issue. Es más, yo no creo que Costa Rica deba de decidir si explota o no sus recursos naturales con base en lo que pensarían los visitantes extranjeros. Esa es una discusión que tenemos que tener internamente en Costa Rica y los costarricenses tenemos que decidir cuál es el modelo de desarrollo que queremos. ¿Queremos o no queremos cambiar esa imagen de país verde que tenemos? ¿Queremos o no queremos explotar el petróleo? ¿Queremos o no queremos explotar el oro? En el caso particular del oro, yo estoy convencido de que hubiera sido mucho mejor una explotación ordenada, regulada, con los altos estándares de una compañía multinacional y no el desorden y el desastre ecológico que causamos allá en Cruzitas, ¿verdad? Por prohibir la explotación legal y lo que se hizo fue incentivar la explotación ilegal. Hubiéramos estado mejor si hubiéramos tomado la otra decisión, ¿verdad? Pero para ser franco, tampoco conozco cuánto oro se supone que hay en el país como para saber si eso es algo que va a rescatar las finanzas del Estado costarricense. No lo tengo tan claro, ¿verdad? Pero ciertamente creo que es una discusión que hay que tener entre costarricenses y tomar una decisión y no posponer por otros 20 o 30 años la decisión como acostumbramos a hacer en el país. Claro, en lo que, así, nada más a boca de jarro de lo que me estoy acordando cuando yo estudié un poco del tema, porque yo en lo personal estoy totalmente a favor de que cada país explote de manera, como tú dices, responsable, porque se puede, sus recursos naturales, etcétera. Cuando hice esa investigación, yo recuerdo que en el acuerdo que se había firmado con lo de Cruzitas, etcétera, se esperaba que a Costa Rica le quedaran, de acuerdo a lo que se estimaba que había en oro en Cruzitas, al estado Tico o a Costa Rica se iban a quedar $3,000 millones. Al Estado costarricense. A Costa Rica. Sí, claro, bueno, pero eso quiere decir que, digamos que ese es el valor de la producción. Que se iba a quedar aquí, que se iba a quedar ya dentro de Costa Rica. Ya lo demás ya solo era para los empresarios, pero para el concesionario, ¿no? Pero que se quedaba aquí dentro de Costa Rica eran $3,000 millones. Eso es todo lo que puedo decir. A lo mejor era para el Estado. Es interesante, pero Sí. me imagino que eso es el producto de 20 o 25 años de explotación. No creo que sean $3,000 al año. Sí, no, al año no, Y era total. Claro, Sí. y habría que ver cuál fue el horizonte de planificación del Claro. proyecto, pero me extrañaría si es menos de 20 o 25 años, ¿verdad? Entonces, Claro, era sí por es el una total de la cifra concesión, sí. interesante, pero si son 3,000 millones y lo dividimos por 25 años, son 100, ciento y poquito millones de dólares al año, que a nadie le caen mal, ¿verdad? No son muchas las industrias que le dejan 100 millones de dólares Por o una 120 millones de mina, ¿eh? dólares al año al país. Una mina, ¿Mm? estamos hablando de una mina. Claro, Ujú. claro. Bueno, pero yo no sé en qué otros lugares del país hay oro en esas cantidades para poder, para Claro, poder explotarlo, ¿verdad? claro. Jorge Rojas, la pregunta de Jorge Rojas es si tú crees que debe el ministro de Seguridad renunciar al cargo al aceptar infiltración de agentes en las marchas. Yo la amplío un poquito más porque me parece que
por un comentario que había hecho yo aquí ayer o el viernes, no, el lunes se dice el comentario, acerca de estos reportes de prensa de que se infiltraron narcotraficantes en los bloqueos que hubo en las carreteras en Costa Rica, y mucha gente lo dijo en Facebook, en el Facebook del programa. Mucha gente aparentemente piensa que ese asunto de decir que hubo infiltración que llegó desde adentro de las autoridades también, que dijeron que hubo infiltración de narcotraficantes o de capos de la droga en las marchas, era una invención del gobierno, una invención comunicacional del gobierno. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que los ánimos están tan crispados en Costa Rica que ya al final de cuentas nadie confía en nadie y entonces cuando ya no podemos confiar en la información y preferimos creer cualquier teoría de conspiración, Ujú. vamos por mal camino. Ciertamente hay y han circulado audios de reconocidos narcotraficantes de narcomenudeo, qué sé yo, que ofrecen ayuda a los manifestantes. Ciertamente ha sucedido en diferentes puntos del país que bloquean las calles, asaltan los carros que están ahí parados o les cobran un peaje antojadizo, ilegal, ¿verdad? Entonces, yo no puedo asegurar que son narcotraficantes o son mandados por los narcotraficantes, pero ciertamente hay actividad ilícita sucediendo en estos lugares, ¿verdad? Y entonces, a ver, no saquemos de proporción el tema de la supuesta infiltración de agentes de seguridad en las marchas. Yo creo que lo que hay que hacer es una investigación. Si los agentes se infiltraron en las marchas para incitar la violencia, por supuesto que debe renunciar inmediatamente el ministro de Seguridad. Si los agentes se infiltraron en las marchas, como dice el ministro de Seguridad, porque sabían que podían haber elementos criminales involucrados en esas marchas y que entonces necesitaban tener lo que en cualquier otro país llamarían policías vestidos de civil o vestidos de paisano, ¿verdad? Para mimetizarse con la gente de la marcha y poder identificar a los criminales que están ahí. Si es eso lo que se hizo, esto es una táctica policial, una técnica policial utilizada en todas partes del mundo. Entonces, para mí son dos situaciones muy distintas. Lo que se acusó inicialmente es que estos agentes policiales estaban incitando a la violencia. El ministro de Seguridad lo desmiente y dice, no, ellos estaban ahí porque sabíamos que podía haber elementos buscados por la ley y estas personas podían reconocerlos, ¿verdad? Y dicen que en efecto, de las personas detenidas ayer en Casa Presidencial, si no me equivoco, que hubo como 20 y resto detenidos, si no me equivoco, creo que dijeron que 3 tenían antecedentes por delitos relacionados con narcotráfico. Entonces, si para eso estaban esos agentes ahí, enhorabuena, yo sí quiero que el Ministerio de Seguridad erradique el problema del narcotráfico en este país. Claro. Kenneth Jiménez te pregunta si estarías de acuerdo en ser un experto convocado al diálogo multisectorial, una famosa mesa de diálogo que se está proponiendo precisamente para eso, para una mesa de diálogo entre el gobierno, esto lo estoy explicando a los que nos escuchan, entre el gobierno y diferentes sectores. Entonces yo creo que ampliaría la pregunta yo a ti, Eli, no te has referido a la mesa de diálogo, ¿qué piensas de ella? ¿Qué piensas de las partes que la componen? Y te pregunta Kenneth Jiménez si tú estarías de acuerdo en si hubiera sido convocado al diálogo. Bueno, en primer lugar, aclarar que no, yo no he sido convocado al diálogo. En segundo lugar, que le enviamos una carta al presidente de la República la semana pasada ofreciéndole la colaboración que él considere necesaria en el proceso del diálogo, porque creemos que el diálogo es importante. Y tercero, que si me llegaran a invitar, cosa que no creo que vaya a suceder, porque al gobierno no le interesa escuchar personas con ideas tan distintas a las que los orientan a ellos, si me llegaran a invitar, tendría que analizar muy cuidadosamente para qué me están invitando. Yo no me voy a prestar para ir a validar eh,
un diálogo falso para ir a validar decisiones que están tomadas de antemano y que simplemente lo que quieren es caras, digamos, de la oposición que después el gobierno puede decir, pero mire, aquí estuvo Eli Feinstein, ¿verdad? Y él participó en esta conversación. Entonces, si es para jugar en un terreno nivelado, donde hay una buena representación de diferentes sectores de la población costarricense y poder aportarles con mucho gusto, ¿verdad? Si es para ir nada más a poner la cara y al final de cuentas no poder incidir en absolutamente nada, pues no es algo que me interese. Y termino con la pregunta que me hiciste, Alberto. Me parece que la composición o la integración de esa mesa es equivocada. Me parece que este diálogo no puede fructificar con esa composición. La representación no es, digamos, reflejo de la sociedad costarricense. Y de hecho ayer escribí un poco al respecto y lancé unos números. Según el Ministerio de Salud, en el país hay 306 sindicatos que tienen 308,000 afiliados y ellos tienen 4 representantes en la mesa. En el país hay, según un estudio del Observatorio de MIPYMES de la UNED, en el país hay 162,000 empresas, el dato es un poco viejo, es del 2015. Bueno, había 162,000 empresas, el sector privado en Costa Rica emplea al 85% de la fuerza laboral, y hay que decirlo, formales e informales, pero son el 85% de la fuerza laboral. Y sin embargo, el sector privado también tiene 4 representantes, los mismos que los sindicalistas, que tienen 308,000 afiliados. El sector cooperativo en el país hay, según datos de Infocop, el Instituto de Fomento Cooperativo, en el país hay 594 cooperativas y también ellos tienen 4 representantes en la mesa. Por otra parte, en el país hay 1,450 más o menos asociaciones solidaristas con 400,000 afiliados y tienen solo 2 representantes, mientras que los sindicalistas con 300,000 afiliados tienen 4 representantes. O sea, evidentemente aquí no hay una representación verídica de la composición de la sociedad costarricense. Se diseñó esta integración para que haya en automático una mayoría de personas que o trabajan para el Estado, o dependen de transferencias del Estado, o dependen de privilegios, gollerías, protecciones, etcétera, que brinda el Estado costarricense. Y entonces son personas que van a ir a defender que no se recorte el gasto porque les afecta en lo personal y en sus negocios. Y son personas que lo que van a ir a decir es: no le subamos los impuestos, no nos suban los impuestos a nosotros, subámoselos a otros, ¿verdad? Y entonces, al final de cuentas, la receta va a ser recortes de gasto apenas cosméticos y una subida de impuestos brutal que va a ahuyentar la inversión en el país. Entonces, en esas circunstancias, en esas condiciones, a mí no me interesa ir a participar en esa mesa. Si se garantiza una representación equivalente a la importancia de cada sector en la economía del país, entonces ahí sí. Claro. Chico Guillén dice que Hacienda dice que ha subido el valor de las propiedades sin justificar, dejando en el ciudadano en contratar a un perito para rebatir el monto. ¿Esto es correcto? ¿Es correcto esto? ¿Que el ciudadano sea el que tenga que defenderse? ¿No debería el Estado aportar las pruebas? Lo que pasa es que la noticia ha sido mal transmitida. Hacienda y las municipalidades hacen de oficio estas revaloraciones. Usualmente cuando han habido transacciones que le revelan al registro de la propiedad o a la municipalidad que hay un valor mayor que el declarado. Por ejemplo, si una persona tiene una propiedad declarada en 10 millones y la vende en 50 millones, entonces
hay un documento público que demuestra que se vendió en 50 millones. La municipalidad puede de oficio revaluar esa propiedad y el nuevo propietario tendrá que pagar el impuesto territorial de acuerdo a la nueva valoración, ¿verdad? Y ciertamente en esos casos, si no fuera, digamos, si el gobierno lo hace de manera arbitraria, claro que sí, hay que ir a defenderse. Y no es correcto. O sea, si se está haciendo de manera arbitraria, de manera aleatoria, simplemente para aumentar la recaudación y dejar en manos del ciudadano de que se vaya a defender de cualquier arbitrariedad, eso no es correcto, así no debería de ser, ¿verdad? Pero, de hecho, hoy estuve conversando con una persona que tiene un negocio de precisamente, no sé ni cómo se llama esto, pero estos abogados que ofrecen servicios a sus clientes de monitoreo, digamos, de cuidado, de resguardo de las propiedades ante fraudes registrales, y entonces ellos reciben notificaciones del registro de la propiedad cada vez que hay algún movimiento, y ese movimiento puede ser una revaluación o ese movimiento puede ser que alguien quiso inscribir una prenda o una hipoteca o un cambio de personería o un traspaso, etcétera. Reciben una notificación para que puedan, si es fraudulento, detenerlo a tiempo. Y lo que me dice este abogado es que lo que ha recibido este año es lo normal que recibe todos los años, que en el mes de octubre siempre de oficio se hacen ese tipo de revaloraciones y que por lo tanto pareciera que no es tan como fue presentado. Claro. No pongo la mano al fuego y con este gobierno es imposible poner las manos al fuego por eso, pero tratemos de por lo menos dilucidar bien de qué se trata la noticia antes de opinar. Claro. Siguen llegando más preguntas. Ya está a punto que se te termine el saldo, mi querido Eli. Acaba la peseta. Exactamente. Pero te pregunto yo a ti, siguen llegando sobre la mesa de diálogo. ¿Mencionaste en tu respuesta cuál sería la mesa de diálogo ideal? No lo mencioné y ¿cómo se llama? No me he sentado a diseñarlo, no es mi área de especialidad. Hay personas que se dedican a organizar este tipo de diálogos, que tienen experiencia y que pueden aportar al respecto. Yo hago la observación de que la mesa, como se diseñó, no es representativa y lo hago con cifras, ¿verdad? Bueno. Y mencioné las cifras. Entonces, bueno, de esas cifras se podría, ¿cómo se llama? Empezar a diseñar un nuevo diseño, una nueva integración de la mesa. Pero va a depender de cuál criterio quiera utilizar el presidente de la República, que al final de cuentas es el que está convocando esta mesa, ¿verdad? Para mí el criterio que se utilizó fue: hagamos que la mesa en automático dé un resultado que sea subir impuestos y muy poquito recorte del gasto. Si el criterio fuera: hagamos que la representación en la mesa sea acorde con el peso del sector en la economía, la composición sería completamente diferente. Bueno. Por ejemplo, un sector que no está representado del todo, los profesionales liberales. Yo no soy miembro del Colegio de Economistas, no soy miembro de ningún colegio y he manifestado públicamente mi posición de que no creo en las colegiaturas, en las colegiaciones obligatorias, sobre todo en las profesiones donde no hay vidas humanas de por medio, ni emisión de actos de fe pública, etcétera. Pero bueno, los colegios profesionales que representan a los profesionales liberales no fueron convidados, no fueron invitados. Y los profesionales liberales son los que más pagan en la Caja Costarricense del Seguro Social. También tienen un esquema tributario en el impuesto de la renta del profesional liberal bastante más oneroso que el de los asalariados y no tienen ninguna representación ahí. Claro. Bueno, al respecto, ya para terminar, Gerhard Kirton dice que deberíamos proponer un análisis de actores claves para determinar quiénes y cuáles son los sectores los más relevantes según el contexto actual deplorable de las finanzas públicas. Justamente. De acuerdo. Bueno, ahora sí, despídete de tu saldo primero y después de tu público. No, muchísimas gracias, Alberto, como siempre. Un placer estar por acá todos los martes.
Muchísimas gracias al público. En efecto, cada día nos dejan más preguntas y cada día, lamentablemente, le quedamos mal a más gente porque pues, no alcanza el tiempo, pero me parece que es una oportunidad, ¿cómo se llama? Una bonita oportunidad para poder contestar algunas de las dudas de la gente y aquí estamos para servirles. Bueno, muchísimas gracias, Eli. Nos vemos el próximo martes. Y muchísimas Gracias a ti, gracias, y muchísimas gracias a todos ustedes. Es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con servidor Alberto Padilla. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.